¿Qué motivos conllevó a que se creara la Constitución de 1991? Antes de responder a esta pregunta, quiero aclarar que la Constitución política es nuestra máxima ley. En pocas palabras, son un conjunto de reglas que establecen la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia, para que exista bienestar y podamos vivir en paz entre todos. La Constitución actual fue promulgada el 4 de julio de 1991. Esta Constitución se preocupa más por los derechos humanos. En este sentido, es importante señalar que nuestro país pasó de ser una democracia de mayoría a una que reconoce los derechos de las minorías. La Constitución a la vez establece la organización del Estado colombiano, quien está organizado en dos partes: la rama del poder público y las organizaciones del Estado. Las ramas del poder público consisten en, primera, la rama ejecutiva, que está encabezada por el presidente de la República y está compuesta por gobernaciones, alcaldías y ministerios. Se encarga principalmente de la administración del país. 2. La rama legislativa. Está compuesta por el Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Se encarga de formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. 3. La rama judicial, conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Justicia, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Se encarga de hacer cumplir las leyes que hay en nuestro país, proteger los derechos y decidir qué va a suceder con las personas y las instituciones que no las cumplan. Las organizaciones del Estado están divididas en organismos de control, que están compuestos por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación. 2. Los organismos de la organización electoral, los cuales son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Servicio Civil. Y 3. Los organismos de Estado son Banco de la República, Comisión Nacional del Servicio Civil y Comisión Nacional de Televisión. Respondiendo a la pregunta que se plantea al principio, la Constitución de 1991 nació no solamente por la necesidad de reestructurar el Estado y el sistema jurídico colombiano, tras 104 años de vigencia de la Constitución de 1886, o como instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos, hasta entonces limitados, sino como respuesta a varias formas de violencia que azotaban el país por las acciones del narcotráfico, que dejó muchas consecuencias y marcada grandemente a la historia de Colombia. ¿Sabe usted cuáles son los mecanismos de protección de derechos de los ciudadanos? Son los instrumentos institucionales que ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Los principales mecanismos son el derecho a petición. Es un derecho que tiene toda persona de presentar una solicitud respetuosamente ante las autoridades o algunos particulares. 2. Acción de tutela. Es un mecanismo de defensa para los derechos fundamentales cuando éstas han sido vulnerados por la acción de un funcionario público. Habeas data. Es el derecho constitucional que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se les hayan recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. Habeas corpus. Es derecho fundamental y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad de personal cuando alguien es privado de libertad con violencia de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Quejas. Es una manifestación que se utiliza sobre las conductas irregulares de servicios públicos o particulares que ejercen funciones públicas. Reclamos. Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objetivo de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. Manifestaciones. Es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida a actuación administrativa.